Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Niveles de conciencia. En este video estaremos hablando del nivel de conciencia que puede tener una persona básica, al nivel de conciencia de un pastor, al nivel de conciencia de un sacerdote, porque cada uno tiene un nivel de conciencia mayor y la forma de cada persona interpretar el mundo es de forma diferente. Una persona básica es una persona del común que vive, trabaja, cuida a sus hijos, una persona básica y tiene un nivel de conciencia, podemos decir, de 10. Pero una persona, un pastor, vamos a poner pastor, tiene un nivel de conciencia mayor porque interpreta el mundo de una manera diferente, tiene un nivel de conciencia de 100. Pero un rabino tiene un nivel de conciencia de 1000 y llega a entender el mundo de una manera diferente. ¿Y esos son qué? Niveles de conciencia. Pues lo que ocurre es que una persona básica puede alcanzar a un rabino y puede sobrepasar al pastor. ¿A través de qué? A través del nazareato. Jesús es Jesús de Nazaret. Entonces lo que la persona hace es hacerle un voto a Dios. Y Dios lo que hace es que entrar en la persona. ¡Buf! Entra en la persona y desde adentro le empieza a enseñar todo. Y lo lleva a tener una conciencia de 2000 para que pueda entender el mundo. ¿Por qué? Porque una persona de una conciencia de 10 no puede entender a Dios y no lo puede ver. No puede ver a Dios, pero una persona de 100 como el pastor puede ver a Dios en su alrededor. Pero una persona como el rabino que tiene una conciencia de 1000 puede que utilizar el poder de Dios a su favor, porque él entiende de que él también es un Dios. ¿Ven? Son niveles de conciencia y cada uno utiliza todo a su alrededor. La persona básica dice, yo no veo a Dios. ¿Por qué? Porque yo me dedico a trabajar, me dedico a mi vida y me encierro y tengo un nivel de conciencia de 10. Pero el pastor dice, no, yo veo a Dios en todo. Tiene un nivel de conciencia de qué? De 100. Pero el rabino utiliza qué? Palabras de poder, utiliza qué? La energía y dice, no, yo soy un Dios. Y Jehová es el Dios de dioses. Son qué? Niveles de conciencia. Pero el hombre básico puede alcanzar rápidamente al rabino a través del nazareato. Lo mismo ocurre con el pastor. El pastor si quiere sobrepasar al rabino, lo puede hacer. Y Jesús le enseña todo. Jesús es el que enseña todo. Él es el que da la sabiduría. Y tu conciencia aumenta. Aumenta, ¿por qué? Porque Jesús te va enseñando todo. Él entra en tu corazón y Él te enseña todo desde adentro. Para poder entender el nivel de conciencia, nosotros debemos empezar a ver el mundo tal y como Dios lo creó. Ustedes deben saber de que Dios utiliza la sabiduría para crear. Y la sabiduría es la capacidad de conocer, de ver las cosas como realmente son. Y la sabiduría siempre tiene que las respuestas correctas. Pero Dios también utiliza ¿qué? La ciencia. Entonces estamos hablando de que Dios utiliza la sabiduría para crear. Sabiduría. Y también utiliza ¿qué? La ciencia. La ciencia. Y decimos que la sabiduría es el compás de Dios. El compás de Dios. Y la ciencia es que la escuadra. Por eso ustedes van a ver que los masones utilizan este símbolo, que es el compás y la escuadra, utilizada por quienes, por los masones. Pero este símbolo le pertenece a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el gran arquitecto. Por eso está la G. La G significa gran arquitecto, que representa a Jehová nuestro Dios. Porque Jehová nuestro Dios es el gran arquitecto. Él creó todas las cosas. El símbolo que tienen los masones le pertenece a Jehová nuestro Dios, sino que Jehová nuestro Dios se le entrega a una familia judía para que cuide ese símbolo. Y el símbolo está manchado con qué? Con conspiraciones, con robo de niños y muchas cosas malas que los masones hacen. Pero Dios dice, yo no tengo nada que ver con eso. Yo les di a guardar mi símbolo. Y ellos lo mancharon. Por ese símbolo le pertenece a Jehová nuestro Dios. Entonces, la sabiduría es que el compás y la ciencia o la inteligencia es la escuadra. Y la G significa gran arquitecto. Y eso es lo que es Jehová. Por eso Jehová nuestro Dios
cuando crea el universo, lo hace primero creando dos cosas. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué son los cielos? Los cielos son la parte de aquí de la cabeza, el cielo. Y la tierra tiene que ver con la boca. Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, Dios es un ser gigante. Él es como uno de nosotros. Jehová nuestro Dios, Él es un humano como nosotros, pero Él es grande. Él es un templo enorme. Y Él pronunció palabras de poder. Las palabras de poder son palabras para llamar a la existencia algo. Por eso, al principio, estaba ¿qué? El vacío. Pero Dios pronunció unas palabras. Literalmente en su boca se produjo ¿qué? Un Big Bang. Big Bang. En su boca. Un Big Bang. Una gran explosión cuando él dijo, y sea la luz, y fue la luz. Entonces, es como lo que ocurre en mi garganta cuando yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando y se producen ¿qué? Unas vibraciones. Pero esas vibraciones también van llenas de ¿qué? De partículas. Y por eso tú me puedes escuchar. Esas partículas y vibraciones pasan a través del micrófono. El micrófono llegan a tus oídos y tus oídos la traducen en forma de ¿qué? De vibraciones. Ahí saqué el sonido, pero como yo soy un humano, yo tengo potencia. Tú me dices, venga, yo lo escucho perfectamente. ¿Por qué? Porque tengo potencia en mi boca. Pero Dios, que es el creador, tiene una potencia enorme. Y él utiliza unas palabras de poder, ¿para qué? Para llamar a la existencia. Llamar cosas de la nada. Entonces, Jehová dijo, sea la luz y fue la luz. Pero ustedes deben saber de que eso es la interpretación que tenemos hoy en día, que nos han contado los hebreos. Pero ustedes deben saber de que Dios, en el día de la creación, no utilizó la lengua hebrea, porque la lengua hebrea es una lengua nueva, moderna, no es una lengua antigua. Para no decir, no, es que la lengua hebrea es muy antigua. Eso no es correcto. La lengua hebrea apareció cuando los hijos de Jacob fueron ¿a dónde? A Egipto. Y ellos habitaron en Egipto, ¿cuánto? 70 personas por 400 años. Pero en esos 400 años, los hijos de Jacob hablaban egipcio. Por eso, en ese momento no existía el hebreo. El hebreo se crea cuando ellos salen al desierto. Y en el desierto, Dios le enseña a Israel el hebreo. Pero el mundo ya se había creado. El mundo ya se había creado. Por eso, los rabinos y los maestros de Israel, ellos buscan enseñar y decir, no, es que el hebreo es el lenguaje de la creación. Y Dios dice, no, yo no utilicé el hebreo en el día de la creación. Yo utilicé el cuneiforme. El cuneiforme, cunei, cuneiforme. Ese mouse se escribe horrible. Cunei, cuneiforme. Cunei significa la cuna de las formas. Ese fue el lenguaje que Dios utilizó. Dios no utilizó el hebreo, porque el hebreo aparece casi a la mitad de la historia, por eso es una lengua moderna. Lenguas más antiguas, la egipcia, la aramea, la cuneiforme, y esa fue la que Dios utilizó para crear el universo. Entonces, cuando tenemos la traducción del hebreo, en el español dice no, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero Dios utiliza unas palabras de poder, ¿para qué? Para llamar a la existencia, y Él dice, A. A es una apertura, que quiere decir Aleph, toro, el fuerte. El fuerte está llamando a la existencia. ¿Qué? Ave. ¿Qué significa ave? Ave significa de mi casa. Yo llamo de mi casa. ABR. Abrir. Abra. Ábrase. Entonces lo que Dios está diciendo es que créase un mundo que yo llamo de mi corazón.
Porque Dios crea con la mente y con el corazón y al mismo tiempo alinea ¿qué? La palabra, el verbo de Dios. Por eso yo he explicado en videos anteriores de que Jesús es que el Barbelón, el verbo de Dios. Él es el Hijo de Dios, la fuente de todo poder. Y dice, abra acá, abra acá. Abra acá quiere decir de que abra, abra. Lo que está en el corazón, se abra. Lo que Dios está pensando en donde, en su mente y en su corazón, que se abra y exista. Esa es una palabra que de poder. Abracadabra. Abracadabra. Eso es lo que está diciendo Dios. Abraca, abracada. La cada es el corazón. Es el corazón. Entonces Dios llama que del corazón el potencial de existir. Y se produce un Big Bang en su boca. Por eso él pronuncia la palabra. Buf. Dios creó. Es como tú dices algo y tú dices, no, es que él lo dijo, sonó con tanta potencia que creó el universo. Asimismo ocurre con Jehová nuestro Dios. Él es grande, enorme. Y él pronuncia la palabra y ¡buf! Se creó el universo. ¿Y él de dónde lo sacó? De su corazón. De su corazón. Porque él está diciendo, abra, abra, abrir, abra el corazón. ¡Buf! ¡Buf! Lo que él deseó. Y se produjo el Big Bang. Abracadabra. 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 Entonces, Jehová nuestro Dios está que creando. A viene de qué? De abrir, de la fuerza creadora. Bra, abrir. Y cada de qué? Del corazón. Y bra, créase y exista. Es una confirmación. Es cuando tú dices, no, es que yo hago una oración y digo, Dios, te pido que tú me ayudes con esto. Amén. Entonces al final tú dices, amén, es como la confirmación. Y bra viene siendo que la confirmación. ¿Por qué? Porque Dios utiliza la fe. La fe de Dios es muy importante, porque la fe es la confirmación, es cuando Él envía la palabra, pero la palabra no se ve, tú la miras en forma de sonido, pero cuando tú dices, ya está, ¡buf!, se hace visible. Y eso es lo que hace Dios. Por eso Dios cuando pronuncia las palabras, y dijo Dios, que Dios las dijo fue en cuneiforme, no en hebreo, porque tú puedes investigar. Es importante que las personas se ubiquen temporalmente y se den de cuenta de que el hebreo es una lengua nueva, no es una lengua antigua. Dios utiliza que el cuneiforme para crear el universo y en su boca se produce el Big Bang. En la boca de Jehová se produce que el Big Bang. Y todo el universo sale de la palabra, el verbo de Dios. Y recordemos que él dio la orden de que saliera de dónde? De su cada. ¿Qué es la cada? El corazón, de su corazón. Por eso Jesús es el corazón de Dios. ¿Y él es qué? El verbo de Dios. El verbo de Dios, Jesús, Barbelón, verbo de Dios, Jesús. Todo sale de qué? Del corazón, porque él dio la orden. Ábrase, ábrase mi corazón. ¿Y qué? Saque la existencia, buf. Y de ahí parte que todo eso son qué? Palabras. Son las palabras de Dios. Y todas las palabras de Dios, cuando tú das una orden, las palabras salen en desorden. Hay un qué? Un desorden. Un desorden. Es como cuando yo le digo, yo quiero crear un carro, yo mando la orden. La idea está generalizada. Y ahí es donde entra Jesús. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es el grande, el fuerte. Pero luego está Jesús, que es el Hijo. Jesús es conocido como el Hijo del caos, el dimiurgo. El dimiurgo. Jesús es conocido como el Hijo del caos. ¿Por qué? Porque de la boca de Dios salió una orden, que era que crear y existir. Y dijo Dios, y sea la luz. Pero la luz es una qué? Es una orden general, caos. Todo esto es caos, caos. Y Jesús viene siendo ¿qué? El hijo del caos. Jesús viene siendo el hijo del caos, el demiurgo. Por eso debemos entender una cosa, de que Jesús ya reinaba en la muerte, donde todavía no había vida. Porque cuando Dios pronunció y dijo Dios y sea la luz, apareció que el Big Bang de su boca. La gran explosión, ¡buf! Y todo era ¿qué? Caos. Caos. Y Jesús viene siendo que el hijo del caos, donde solamente estaba él.
donde estaba él. Y él entra a ordenar. ¿Entra a ordenar qué? El planeta Tierra. Entra a ordenar. Donde todo estaba en caos, entra a ordenar. Por eso dice que todo estaba ¿qué? En caos, en desorden. Porque Jesús es el hijo del caos, el demiurgo. El demiurgo. Jesús ya reinaba en la muerte. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y Jesús ya reinaba en el desorden. Jesús ya reinaba en el caos. Y Jesús empieza a ordenar el planeta. ¿Pasa de qué? Del caos al orden. Porque Jesús es el que llama al orden. Y empieza a ordenar el planeta para producir vida. Por eso Jesús y Jehová nuestro Dios trabajan juntos. Y ellos son ¿qué? Inseparables. Jesús y Jehová nuestro Dios son inseparables. Ellos no se pueden separar como tu Biblia. Tú miras tu Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ellos dos no se pueden separar. Si tú dices, no, es que yo creo en Jesús, pero no creo en Jehová nuestro Dios, Jesús no te va a decir, amigo, yo tampoco te conozco. Hagamos un ejemplo. Digamos que alguien te invita a una fiesta. Tú vas a ir estando con tu papá y te dice, venga, vamos a una fiesta, pero tú solamente puedes ir tú solo, tu padre no puede ir. Tú dices, no, pero es que es mi padre. Si él no va, yo tampoco voy. Y así habla Jehová nuestro Dios y Jesús. Ellos son ¿qué? Inseparables. Una persona dice, no, yo creo en Jehová nuestro Dios, pero no creo en Jesús. Jehová te va a decir, yo no trabajo contigo. ¿Por qué? Porque es como si una persona te invitara a un lugar a almorzar y te dice, ven a almorzar con nosotros, pero tu hijo no puede ir. ¿Tú vas a ir? ¿Vas a dejar a tu hijo solo? Jehová nuestro Dios, él dice, yo no voy. Si tú me amas a mí, tienes que amar a mi hijo. Y el hijo dice, si tú me amas a mí, tienes que amar a mi padre. Ellos son ¿qué? Inseparables, ellos trabajan juntos. Por eso quien pronunció el Big Bang fue Jehová nuestro Dios. En su boca, créase y exista. Y dijo Dios, ¡buf! Apareció. Y Jesús empieza a ordenar el planeta. Por eso Jesús es el más pequeño, viene siendo más pequeño que el creador. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec. Y él empieza a ordenar el mundo, porque dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Había oscuridad. Y él de la oscuridad cambió todo a luz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces debemos entender de que existen estas palabras de poder. Y Dios las utiliza. El problema es que el hombre le tiene miedo a esas palabras. Porque dice, uy, yo digo abracadabra, y eso es una brujería. Y Dios dice no. El problema es el idioma en que lo están diciendo. Este es un idioma diferente, pero Dios literalmente está diciendo es, créase, créase, y exista, y salga a esta realidad. Dios está llamando, esas son palabras de poder, está llamando a la existencia algo, le está diciendo, créase y exista el universo. Si traducimos abracadabra, eso es lo que está diciendo. Créase y exista un universo. ¡Buf! Dios, ¿qué hizo? Lo llamó a la existencia. Es como cuando tienes un hijo y tú dices, ven hijo. Y tu hijo te dice, padre, ¿para qué me llamaste? Eso ocurre con Dios. Dios llamó el universo a la existencia. Y el universo es literalmente el Hijo de Dios. Porque en él habita la plenitud del universo, en la realidad. Ahora bien, yo les dije, miren, debemos ubicarnos en el espacio y tiempo original. La historia está dividida así. Los primeros que gobernaron el mundo fueron los negros. Caín, Adán es un varón negro, Caín es un varón negro, y ellos habitaron la tierra prometida al principio, los cananeos. Y de los cananeos viene el idioma cuneiforme, y fue con este idioma que Dios creó el universo. Pero como los israelitas fueron a tomar la tierra prometida,
Ellos llegaron después, de segundas. Y claro, como ellos llegaron de segundas, ellos creen que Dios con el hebreo creó el mundo. Y yo le dije a Israel, Israel, mira, yo no creé el mundo con el hebreo. El hebreo tiene mucho poder. Yo creé el mundo con el cuniforme. Porque Dios es un can. Él es un cananeo. Él se lo dijo a Israel, se lo dijo, miren. Le dijo, Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los negros, los cananeos. Y Israel tiene el sacerdocio arónico. Y Dios dice, yo no pertenezco a este sacerdocio, sino que yo pertenezco a este. Y yo creé el mundo con el cuniforme. Y el cuniforme son como unas flechas. Dios tiene una potencia en su boca y cuando habla, Él rompe la realidad. De la boca de Dios salen como unas flechas. Y esas flechas rompen la realidad y forman como un agujero. Y ese agujero es como un portal. Y de ahí sale lo que Dios llama a la existencia. Es decir, cuando Dios habla, lanza las palabras y son tan fuertes que rompen la realidad. La rompen y se forma un agujero negro y de ese agujero negro sale lo que Dios llama a la existencia. Por eso Dios tiene mucho poder porque Él es mucho más grande que nosotros. Enorme. El cuerpo de Dios es el universo. Imagínate el tamaño de Dios. Y cuando Él habla salen unas flechas. ¡Tuf! Por eso el cuneiforme literalmente son ¿qué? Son flechas. Y cuando Dios habla, esas flechas se clavan en la realidad, aunque no haya nada. La palabra se clava ahí y ¡buf! Abre un portal. Y de ahí Dios saca todo a esta dimensión, que es la realidad. De la nada, Él saca algo. Entonces debemos entender eso. Entonces, Israel se puede confundir y llegar a pensar de que sí, Dios creó el mundo con el hebreo, pero Dios dice no, no. ¿Por qué? Porque el hebreo es una lengua nueva, que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque los hijos de Jacob en Egipto hablaban egipcio. Abraham habló que arameo. Dice la escritura, un arameo fue mi padre a punto de perecer. Abraham hablaba arameo, ni siquiera hablaba hebreo, para decir, no, es que Abraham hablaba hebreo. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Entonces no podemos decirle al mundo, no, es que la creación se hizo con el hebreo, porque estaríamos engañando al mundo y no van a poder entender cómo Dios creó el mundo. Debemos decir la verdad, Dios utilizó ¿qué? El cuniforme. ¿Por qué? Porque Dios es un cananeo, Él es Cam. Jehová nuestro Dios, Él pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Debemos entender eso, reconocer eso y ubicarnos correctamente en el tiempo y no dejarnos creer lo que ellos nos dicen. ¿Por qué? Porque ellos están literalmente un poco atrasados. Dicen, no, es que con el hebreo. Entonces, está diciendo que cuando ustedes se sentaron en la tierra prometida, ahí fue donde Dios creó el universo. Eso debería estar, ¿qué? Mal de la cabeza. No podemos decir eso, no podemos enseñar al mundo eso. El mundo se creó mucho antes que Israel. Porque Israel siempre dice, no, nosotros somos el pueblo especial. Sí, Dios los llamó a ser un pueblo especial, pero ustedes nunca completaron la medida que Dios deseaba. Y antes de ustedes había un pueblo, y ese pueblo hablaba una lengua mucho más antigua que la hebrea. Incluso Adán, ¿qué lengua hablaba Adán? ¿Vas a decir de que Adán hablaba hebreo? ¿Vas a decir de que Eva hablaba hebreo? ¿Vas a decir de que Dios habla hebreo? Dios te va a decir, yo hablo todos los idiomas. Jehová nuestro Dios habla todos los idiomas. Español, inglés, francés, cualquier, porque Él fue el que repartió idiomas en Babilonia. Pero el lenguaje que hablaba Adán y Eva era el cuneiforme, porque el cuneiforme está diciendo que es la cuna. La cuna dice que el bebé, la cuna. ¿De qué? De las formas. Es el lenguaje de la cuna. La cuna, por eso dice cuneiforme, la cuna del lenguaje. ¿Cuál es? El cuneiforme. Y ese hablaba quién? Adán, Eva, Caín, los cananeos. ¿Cuál? El cuneiforme. Y es una lengua sagrada porque es la lengua con la que Dios sí creó el universo. Dios envió sus lanzas y creó el universo. Pero ustedes deben saber que el idioma que Dios le entregó a Israel complementa
es un complemento con el cuneiforme. Es realidad, porque el hebreo tiene que la alef, el toro, el fuerte, y eso complementa el idioma cuneiforme para poder entender a Dios. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios y Jesús trabajan juntamente. Ya vimos de que Jehová nuestro Dios llamó a la existencia, diciendo abra cadabra. Entonces, abra es abrir, ábrase, se abre un portal, boom, y de ahí sale todo lo que Dios necesita. Pero Dios envió todo en desorden. Había un desorden, es como cuando tú envías una orden y tú dices, oye, quiero un carro. Y entonces Jesús es el que se encarga de hacer ¿qué? Los detalles. Jesús se encarga de hacer los detalles. Dice, bueno, tú enviaste una orden, quieres un universo. Eso fue lo que dijo Jehová nuestro Dios. Él quiere un universo. Eso fue lo que dijo Jehová nuestro Dios. Eso fue lo que él llamó. Y el universo quedó en desorden. Está la orden. Pero Jesús inicia ¿qué? A poner los detalles. Detalles. Entonces, él dice, Jehová dice, yo quiero que puedan vivir humanos. Entonces Jesús dice, listo, yo hago esa parte. ¿Ellos qué hacen? Se complementan. Padre e hijo se complementan y trabajan juntos desde el principio de los tiempos. Y Jesús ya toma un planeta y dice, ese planeta es perfecto para ordenarlo. Y arranca a ordenarlo, que es lo que dice Génesis. ¿Qué hace? Separa las aguas de las aguas. Llama a la existencia ¿qué? Las plantas. Crea los animales, crea el sol, la luna y las estrellas. Y crea a Adán. Pero mire lo que hace Jesús, porque Jesús también, ¿qué hace? Deja una parte de desorden. Jesús no ordena todo. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén está más o menos aquí. Aquí es el centro, donde está el huerto del Edén, que es más o menos Israel. Israel es literalmente el Edén, es realidad. Y el centro es lo que fue ordenado por Jesús, que se llama el Edén. El Edén. ¿Qué fue lo que ordenó Jesús? Jesús no arregló todo el planeta diciendo, es que yo ordené todo el planeta. Jesús te va a decir, yo no ordené todo el planeta, sino que yo ordené una parte. Y luego creé a Adán y le dije, Adán, multiplícate y llena la tierra, porque Adán es ¿qué? Otro Dios. Adán es otro Dios y él tiene la responsabilidad de ¿qué? De expandir el Edén a toda la tierra. Entonces vemos de que hay una sucesión de ¿qué? De tareas. Jehová nuestro Dios crea el universo, lo llama a la existencia porque tiene la fuerza y tiene la potencia. Jesús hace los detalles. Y luego Adán queda con una responsabilidad de ¿qué? De expandir el Edén. Pero vemos de que un Dios comete un error. ¿Quién? Adán desobedece a Dios y no expande el Edén, sino que al final es que echado. ¿Por qué? Un mal trabajador desobedeció a Dios por escuchar a Eva. Entonces vemos que hay un error, pero vemos que hay una sucesión donde Jehová nuestro Dios crea todo con la palabra, todo queda en desorden y Jesús es el que toma un planeta y lo hace adecuado para vivir. Pero él ordena del planeta solamente que el huerto del Edén, que es el corazón de la tierra. Y lo demás, Adán tenía que expandirlo. Adán tenía que expandirlo por toda la tierra. Adán tenía que expandir el huerto del Edén. Por eso vemos que Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Y su sacerdote es Melquisedec, que en el futuro Él va a morir por el hombre bajo el nombre de Jesús. Y Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, que es Jehová nuestro Dios. Melquisedec. Y Adán es literalmente un Dios y él también entra en esa responsabilidad. ¿Por qué Adán es un Dios? Porque Jehová es el Dios de dioses y Jesús es el sacerdote del Dios Altísimo. Y ellos trabajan los tres juntos. Por eso Adán tenía una tarea de ¿qué? De expandir el huerto del Edén a toda la tierra. Él no cumplió esa tarea, sino que fue desterrado del Edén. Entonces, todavía esa tarea está por cumplir Adán. Adán todavía está en tiempo de cumplir, de expandir el Edén a todo el mundo. Y Adán tiene la fuerza para hacerlo.
es la realidad. Entonces debemos entender de que ellos trabajan de una forma ordenada y trabajan juntos, es realidad. Incluso incluyen ¿a quién? A Adán, lo incluyen también. Ahora bien, ustedes deben saber que Jesús es un científico. Él es un científico porque él creó el universo. Y Jesús utiliza dos cualidades, que es la sabiduría. La sabiduría, la sabiduría es cuando tú tienes las respuestas correctas. Y la ciencia es cuando tú buscas entender por qué Dios hizo lo que hizo. Entonces, decimos, Jesús ordenó el mundo, puso las estrellas. Mire, cuando tú miras las estrellas, tú dices, venga, las estrellas están como en forma de grupos y cada estrella forma como un dibujo. ¿Quién tuvo el tiempo de crear el mundo y además de pintar el universo con dibujos? Tenemos que la Osa Mayor, tenemos la constelación de qué? De Escorpión. Tenemos la de Leo, que forma qué? Un león. Jesús tuvo el tiempo para hacer eso. Jesús puso el sol tan adecuado y a la Tierra le puso qué capas. La Tierra tiene que la atmósfera, la capa de ozono que nos protege, puso el sol adecuado, en el lugar adecuado, que cuando manda el sol, apenas que hace, nos acaricia. Pero entonces Jesús lo hizo rápidamente. Y el hombre busca entender a Dios a través de qué? De la ciencia y de la conciencia. Donde yo tomo conciencia y digo, venga, Dios creó los animales y cada animal está pintado de un color. Y yo a través de la ciencia alcanzo qué? Sabiduría. Sabiduría. Y con la sabiduría alcanzo otra vez la ciencia. ¿Y qué hago? Me retroalimento. Y lo que no saben los humanos es que Jesús es un científico. Y él muchas veces se presenta con bata, con su bata. Porque a Jesús le gusta ser un científico. Esa realidad. Incluso los humanos no se dan cuenta de que él viene muchas veces a la tierra y viene a enseñarles lo que él hizo. Entonces, la sabiduría es la respuesta correcta. Decimos, Dios creó el mundo. Y todos estamos de acuerdo en eso, porque Dios creó el mundo. Ningún humano puede decir, no, es que yo hice la luna, yo soy el dueño de la luna. Nadie puede decir eso. El dueño de la luna es Jesús. El dueño del sol es Jesús. Él creó todo al principio. Y él lo que hace es venir a la tierra y le enseña sabiduría a los humanos para que puedan entender la sabiduría de Dios. Y él viene y se presenta como un científico, pero los humanos no saben de que Jesús es un científico. Los que sí saben que Jesús es un científico son los masones, los Illuminatis, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada y los jesuitas. Ellos sí saben que Jesús es un científico porque ellos son los que lo ponen en las películas. Miren, este personaje de la serie de televisión de Big Bang Theory es este. Este es Jesús. Este es Jesús. Y Jesús viene a enseñarle sabiduría a las personas. Ciencia. Él dice, miren, yo creé el mundo y al mundo le puse de gravedad 9.8. El problema es que el hombre se roba la autoría de Dios. Jesús dice, yo creé el mundo, ¿con qué? Con la secuencia de Fibonacci. Pero claro, dice, no, la secuencia de Fibonacci. Ahora, ¿le pertenece a Fibonacci? No, porque Fibonacci fue el que la descubrió. Eso le pertenece a Jehová, se llama la secuencia de Jehová. Es un patrón que Dios deja en las galaxias, en las flores, para que el hombre se dé cuenta que venga. Las galaxias tienen la misma secuencia numérica que las flores. Eso quiere decir que el que creó las flores también creó las galaxias. Y Jesús lo dejó a propósito. Jesús lo hizo a propósito. Jesús también es el que vemos en Reed. Este es Jesús. Esta es una variante de Jesús. Este es una variante de Jesús, del Dr. Wong. Tu aventura cósmica te espera. ¿Por qué? Porque Jesús es el que guía al humano. Le dice, mira, yo creé todo esto. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabe todo. Y él enseña sabiduría, sino que la persona no sabe de que él es Jesús. La persona no sabe que él es Jesús, sino que Jesús, ¿qué hace? Literalmente lo que hace es como él está sentado en el trono de Dios. Pero como él es el hijo, él dice, yo voy a enseñarle a los humanos sabiduría, porque no han encontrado la ciencia. Entonces, él desciende
Él desciende y se disfraza de científico. Y les dice, mire, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no se imaginan ver a Jesús con una bata de científico. Y Jesús dice, yo soy un científico. Porque Jesús fue el que creó las lágrimas. Las lágrimas tuyas tú las pruebas y dices, uy, mis lágrimas son saladas. Porque Jesús en las lágrimas puso el mar. El mar de tus recuerdos. Tus lágrimas vienen del mar de tus recuerdos y por eso son saladas. Jesús creó la saliva y todo está dentro del cuerpo. Es como si alguien hubiera vertido líquidos dentro de ti. Tú tienes que los jugos gástricos, tienes la orina, tienes la sangre dentro de ti, dentro de ti. Dentro de ti hay agua. Jesús mezcló todo eso en los humanos. Hizo que los órganos armonizaran unos con otros. Tú dices, yo tengo mi corazón, mi hígado, mi intestino delgado, mi intestino grueso, y todos los tengo ahí juntos, y todos laten ahí juntos. Jesús se encargó de ponerlos ahí juntos. Y lo que hace es que desciende con su bata de científico y empieza a enseñarles. Este doctor que vemos en la serie de Las chicas superpoderosas es Jesús. Es una variante de Jesús. El que vemos en esta película de El profesor Nutty, protagonizada por Eddie Murphy, es Jesús. Es Jesús. Ellos son variantes de Jesús. Es como si Jesús le prestara un clon de él a un humano para que ese clon le enseñe sabiduría al humano y el humano le enseñe a los otros humanos. En la realidad, Jesús hace así. Porque los humanos no buscan por ellos mismos como comprender la humanidad, no, sino que simplemente se dedican a vivir. Y por eso Jesús dice, voy a descender. Desciende y le enseña a los humanos. Jesús no les va a decir, no, yo soy Jesús. Nunca va a hacer eso. Él nunca va a hacer eso. Él simplemente le da pistas al ser humano para que el ser humano busque entender. Busque entender. Y por eso Jesús también deja un patrón cuando Él viene a la vida. Él deja un patrón. Incluso Jesús puede ir de forma de hombre o forma de mujer. Elena Blavatsky fue literalmente un templo para Jesús. Fue un templo y por eso las enseñanzas de Elena Blavatsky se enseña en dónde? En el ocultismo. Porque eso es lo que hacen en el ocultismo, estudiar las variantes de Jesús. Cada vez que Él viene a dejarle enseñanza al ser humano. Pero lo que tiene que hacer el humano es literalmente sumar esas variantes y entender que todas son una, Jesús. Jesús siempre viene a enseñarle sabiduría y ciencia al ser humano. Pero el ser humano dice, no, yo no tiene nada que ver con la ciencia. Y Jesús dice, no, yo soy un científico. Porque yo experimenté con la humanidad. Realidad. Y al final yo tuve el resultado correcto, que es la vida. ¿Por qué? Porque él ya sabe cómo las necesidades de qué? De la vida. Porque tiene las respuestas correctas para crear la vida. Pero él también, ¿qué hace? Utiliza la ciencia. Él utiliza la ciencia, es la realidad. Entonces, miren esto que todavía eso se ve muchísimo. Y es que Jesús desciende en forma femenina también. ¿En forma de qué? De sabiduría. La sabiduría es femenina. Es una mujer morena de cabello blanco. Porque Jesús es un varón de cabello blanco. Jesús es el nuevo Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y él tiene 3 hijas. Pero vamos a hablar de 2. Que es la sabiduría y la inteligencia. Son las hijas del sumo sacerdote. Inteligencia. Son las hijas del sumo sacerdote. Una es morena de cabello blanco y la otra es blanca. Blanca. ¿Son las hijas de quién? De Melquisedec. Y Melquisedec lo que hace es prestar a sus hijas para que tengan una relación con el hombre. Pero ellas son conciencias o también son musas. Musas que inspiran al hombre. Musas o inspiración para el hombre. Inspiración para el hombre. Pero como ellas son conciencias, ellas no se contaminan. ¿Por qué? Porque son conciencias. No se pueden contaminar. Y Dios se las presta al hombre para que el hombre saque todo su potencial interno. ¿Que está en dónde? En el corazón del hombre. Porque Jesús dejó la sabiduría en el corazón del hombre. Y la inteligencia es que la mente. La mente. Y Jesús desciende de forma femenina. Porque la sabiduría es el mismo Jesús.
Y él empieza a ayudar al hombre, a ayudarlo al hombre a que saque todo el potencial que está en su corazón. Esa imagen que vemos en pantalla pertenece a la película que va a salir de los Cuatro Fantásticos, donde está Pedro Pascal. Y ahí nos muestran, nos están señalando un portal. Y ese portal, quien les enseña eso a los humanos es el mismo Jesús. Jesús es el que le enseña a los humanos cómo crear un portal. Él te lo enseña, pero no te lo enseña en la iglesia. Eso se enseña en el ocultismo, que es una evolución del cristianismo. Tú cuando pasas por el cristianismo y Dios ve que tú realmente amas a Dios, Dios te pasa al ocultismo. Y ahí te empieza a enseñar ciencia, sabiduría y te llega a enseñar los portales. Pero no solamente te enseña eso, sino que también te enseña a hacer ¿qué? Talismanes y te enseña a hacer, eso se llaman sellos. Te enseña a hacer sellos, te enseña a hacer muchas cosas, Jesús te enseña a utilizar ¿qué? Palabras de poder para que tú llegues a crear con tu boca, para que tú te vuelvas un Dios en miniatura. Porque Jehová es el gran Dios. Y él promete que sus hijos también sean dioses. Es realidad. Y por eso él viene a enseñarle al hombre sabiduría, porque solamente él sabe el potencial que puede llegar a tener el hombre. Sino que el hombre no sabe que es un Dios. Y Jesús le dice al hombre, tú eres un Dios, tú eres una copia mía. Tú eres un Dios, saca todo el potencial que tienes. Y el hombre empieza a volverse creativo. Se vuelve literalmente un científico. Pero la iglesia dice, no, Dios no tiene nada que ver con la ciencia. Y Dios dice, yo soy un científico. Yo soy la sabiduría. Yo soy el entendimiento. Yo creé todo de la nada. Es realidad, Dios te lo dice. Y tú se lo aprendes en dónde? En el ocultismo. Entonces, vamos a escuchar diálogos de Dios hablando con Job, donde dice, Job capítulo 38, versículo del 4 al 7 dice, ¿dónde estabas tú? Le está hablando ¿qué? Jehová nuestro Dios le está hablando a Job. ¿Que dónde estaba Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando Dios estaba ¿qué? Trabajando en la tierra? No existíamos. No existíamos. ¿Por qué? Porque han pasado muchas generaciones desde que Dios creó la tierra. Han vivido muchas generaciones. La generación pasa, pero la tierra permanece. Pero la crearon ¿con qué? Con una intención. ¿Por qué? Porque hicieron el sol adecuadamente. La luna la hicieron también adecuadamente. La tierra da frutos para que el ser humano coma. Dios la creó con una intención de que fuera llenada por el hombre. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, cuando Dios le dice que si tiene inteligencia, es si tiene una relación con la conciencia de la inteligencia, que es una de las hijas de Melquisedec, que él la presta para que inspire al hombre. Él presta la musa, pero ella no se puede contaminar. Por más de que esté con diferentes hombres, ella no se puede contaminar. ¿Por qué? Porque ella es una conciencia. Ella es una conciencia. Ella no se contamina, siempre es pura. Siempre es pura. Si tienes inteligencia, y la inteligencia es la hija de la sabiduría. Ellas son ¿qué? Madre e hija. Inteligencia. Son madre e hija. Y Jesús, que es Melquisedec, es el padre de ellas. Es el padre de ellas. Es realidad. Y dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Entonces Dios utilizó ¿qué? Medidas. Y para eso que utilizó la inteligencia y la sabiduría. Recordemos que la sabiduría es que el compás de Dios, que es la sabiduría, y la inteligencia, que es la escuadra. Entonces Dios, ¿qué hizo? Midió la tierra y empezó a trabajar en ella como un arquitecto. ¿Por qué? Porque Jehová es el gran arquitecto. Por eso el logo de los masones es ¿qué? Un compás y una escuadra y una G, que representa ¿qué? El gran arquitecto. Y dice, ¿quién ordenó sobre ella cordel? ¿Y sobre quién está fundada sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? La piedra angular es la piedra que sostiene el mundo. Dios utilizó ¿qué? Una piedra
que es la que sostiene el mundo, como una base pequeña. Ustedes saben que Jesús en el mundo espiritual es conocido como eh, el psicopómpico. El psicopómpico es Jesús psique, porque Jesús es un psíquico y él está en un estado de meditación y él que hace sostiene el mundo, no el mundo, el universo con la mente. Cada planeta él lo hace girar con una intención con la mente y él sostiene esa piedra angular y el mundo. ¿Por qué? Porque Dios trabajó con esa piedra angular. Es decir, tú pones ahí el globo y pones que la piedra angular, que es la piedra del fundamento, y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces las estrellas daban alabanza cuando Dios crea. ¿Y Dios qué hace? Se recrea. Es cuando tú dices, no, es que yo quiero, voy a crear un mueble, pero voy a poner música. Tú, y dices, yo me inspiro y voy trabajando. Así mismo hace Dios. Los ángeles estaban que cantándole a Dios. ¿Y Dios qué hacía? Se inspiraba. Decía, bueno, voy a seguir trabajando en el planeta. Voy ordenando. Es lo mismo, es lo mismo. Tú dices, no, yo creo autos, yo voy tuneando mi carro, lo voy cambiando, pero pongo musiquita. Tú, eso mismo hace Dios. Las estrellas estaban que cantándole a Dios. El problema es que las estrellas y los planetas cantan en una frecuencia que el ser humano no escucha. Si el ser humano tuviera un oído más agudo y no hubiera que tanto tráfico en las ciudades, llegaríamos a escuchar el cántico de los planetas, de las estrellas, cuando cantan a Dios. Porque todo el universo canta. Eso lo saben los científicos que han grabado sonidos de qué, de Marte, donde suena una vibración. Luego está Júpiter, otro tum, tum. Júpiter hace otro sonido y están que cantando a Dios, sino que nosotros no los escuchamos. Pero ellos están cantando a Dios mientras Dios está creando. Y Dios utiliza a sus hijas, que es la sabiduría y la inteligencia. Esa es la realidad. Ahora bien, lo que Dios le dice a Daniel capítulo 5, versículo 23. Sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, dice, alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, porque Jehová nuestro Dios le reclama, Dios le está reclamando a un rey, el rey de Babilonia, le está reclamando que por qué utilizó los vasos santos que eran de Jehová nuestro Dios, porque esos son utensilios sagrados, le pertenecen solamente a Dios, pero un príncipe de Babilonia los utilizó para su fiesta y Dios se enojó porque Dios no tolera que le toquen las cosas santas de él. A él no le gusta eso. Y Dios literalmente ordenó la muerte de ese príncipe. Pero el primero le dice, mira, ¿por qué tocaste lo que no es tuyo? Además, tú sabes de que eso es santo. Debiste primero pensar de que decir, no, es que eso le pertenece a un Dios. Y Dios le dice, mira, tu vida está en mis manos. Porque muchas personas dicen, no, es que el mundo es evolución. Digamos que fue evolución. Primero que todo, la evolución, que vendría siendo la nada, debería tener mucho cuidado con que se le olvide que los humanos respiran. Porque si los humanos no respiran por 5 minutos, todos moriríamos. Tranquilos. Jehová nuestro Dios es el que tiene nuestro aliento, nuestras vidas en sus manos. Y él entiende de que el ser humano necesita ¿qué? Respirar. Y él dice, yo les envío el aliento de vida. Porque la evolución o la nada, no diría, bueno, yo como soy la nada, yo no tengo nada que ver con el aire. No sé si los humanos necesitan respirar o no necesitan respirar. ¿Cómo la nada o la evolución sabe que los humanos necesitan que comer? No debería crear el alimento o debería hacer esto. Como es una evolución, debería hacer esto. Como se da cuenta de que es una evolución, envía el aire como algo necesario. Pero luego, como sigue evolucionando, debería que quitarlo y hacer que los humanos
evolucionen y respiren otros elementos, ¿no? La vida no tendría sentido, no viviríamos. ¿Por qué? Porque según la evolución, ella tendría que seguir evolucionando y debería cambiar el aire por otro elemento. Tendría que seguir evolucionando, ¿no? Una evolución constante. No hay evolución, amigo. Todo esto fue creado a propósito, con una intención. Tanta la intención de Dios que cuando tú te miras al espejo, tú dices, venga, yo soy hermoso, pero yo no elegí mi cabello, yo no elegí mis cejas, no elegí mis ojos, no elegí mi nariz, no elegí mi boca, pero soy hermoso. ¿Cómo vino la tierra? ¿Quién escogió todo eso por mí? Dios, porque Dios escoge todo por ti, incluso tus manos, tus pies, tus padres, el lugar de nacimiento. Él escoge tu esposa, porque ni siquiera tu esposa tú la escoges. Dios escoge tus hijos. Venga, me va a salir una niña o un niño. Yo no lo sé, yo no puedo elegirlo. Dios lo escoge por ti, porque Dios hizo todo y controla todo, sino que nosotros no nos damos cuenta. Dios decide si tú eres niño o niña. Venga, yo cuando nací, yo decidí ser hombre o decidí ser mujer. Dios eligió por mí. Solamente puedo darle gracias. Eso es importante. Dios, en toda su obra, Él se mantiene oculto en X. ¿Por qué Dios se oculta? Si Él tiene tanto poder, ¿por qué se oculta? Porque Dios está esperando que el hombre mire a su alrededor y pueda ver a Dios en los hechos y simplemente decir algo que Él quiera escuchar del hombre. Gracias. A lo largo de la historia, los humanos no han dicho gracias, sino que ellos ven y miran todo lo que Dios hace y dicen, ah, Dios no existe. ¿Para qué busco a Dios? Y Dios espera, tranquilo, porque yo me doy cuenta que tú no eres digno de la vida. Pero él dice, los que me dieron gracias, un simple gracias, y entendieron de que Jesús vino a redimir al hombre, a esos los hago que dignos de la vida. Por eso Dios se oculta, porque Él está experimentando con la humanidad, y Él se queda en lo oculto. Cuando tú dices, no, venga, yo quiero saber si mi hijo es bueno o es malo. Tú dices, contratas a una mujer y te vas. Tú dices en el parque, venga, mi hijo es bueno, me voy para la casa porque él es bueno. Cuando llegas, la, la que lo cuida dice, tu hijo se portó mal. Y tú dices, mi hijo se portó mal. ¿Tu hijo es bueno o es rebelde? Tu hijo es rebelde porque él muestra su verdadera naturaleza, es cuando nadie lo ve. Cuando sus padres lo ven, utilizamos ¿qué? Una máscara. Una máscara. Entonces, la máscara no permite que él saque su verdadera naturaleza. Por eso cuando el padre no está, él saca su verdadera naturaleza. Entonces, si tu hijo te dice, no es que él es rebelde cuando tú no estás, es porque es rebelde. Pero si él es bueno cuando tú no estás, es porque tu hijo es bueno. Y eso es lo que Dios hace. Dios espera que el hombre mire la naturaleza, mire la obra de Dios y diga, Dios, gracias por todo lo que tú has hecho, por esos cuerpos gloriosos. Porque yo no elegí nada de esto, ni siquiera elegí venir. Alguien me envió. Gracias porque la vida es hermosa. Eso es lo que debe decir el hombre. Gracias. Porque la evolución necesita un ciclo continuo. Digamos que por el azar, la evolución de la nada le atinó a que los humanos necesitan el aliento. Pero como ella la evolución es la nada, ella tiene que cambiar y decir, bueno, ya quito el oxígeno porque los humanos supuestamente ya se adaptaron. Quita el oxígeno y pone otra cosa. Morimos. Morimos. Por eso la evolución no tiene sentido. Todo fue elegido a propósito. La gravedad 9.8, la atmósfera, el sol, la luna, los alimentos. Los alimentos son hermosos, son armoniosos. Que tú los miras y te dan ganas de comerlos. ¿Por qué? Porque Dios era consciente de todas las necesidades de del ser humano. La boca, que tiene un tubo perfecto para que pase el alimento. El bol alimenticio pasa y distribuye la energía a todo el cuerpo. Tú dices, venga, ¿cómo es que toda la energía pasa a todo mi cuerpo? Dios lo permitió. Por eso él dice, al Dios en cuya mano está tu vida. La vida de todo ser humano está en la mano de Jehová. Si él dice, yo quito el oxígeno, todos mueren. Por eso, ¿qué hace? Lo mantiene. Y tú puedes, ¿qué? Respirar. Prana, aire, oxígeno, aliento. Y dice, cuyos son todos tus caminos, y nunca honraste. Y Dios se enoja porque el hombre
honra a la piedra, honra a un pedazo de palo, pero nunca da una alabanza a Jehová nuestro Dios. Lo que el ser humano debe decirse es, venga, ¿quién es mi creador para yo poderle agradecer por todo lo que ha hecho? Porque me da una esposa, una mujer, hijos, una casa, trabajar, puedo tener este cuerpo glorioso porque es perfecto. 5 dedos, perfecto, tengo 5 sentidos. Puedo comer, puedo dormir, puedo soñar. Yo no elegí nada de eso. El creador lo hizo. Mira lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo del 25 al 26, dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces Jehová nuestro Dios tiene que un dominio y es el universo. Y él conoce todas las estrellas. Él puede nombrarlas a cada una por su nombre. Tal es que el poder de Dios. ¿Y eso es qué? Es el poder de un Dios. Uno dice, no, es que Jehová es realmente un Dios. Ahora bien, ustedes deben saber de que la humanidad ha vuelto a la religión irreconciliable con la ciencia. Dice, venga, la ciencia niega a Dios y la religión rechaza la ciencia. Y Jesús dice, no, ustedes hacen parte de una unidad, ustedes se complementan. Ustedes se complementan, hacen parte de qué? De una unidad. Y Jesús se enoja, ¿por qué? Porque ellos empiezan a qué? A rechazar la ciencia. Porque la religión tiene mucho más poder que la ciencia. Recordemos que la religión tiene el poder de la sabiduría, que son las respuestas correctas. Cuando te dicen quién creó el cielo, yo digo Dios. Cuando dicen quién creó el sol, Dios. La luna, Dios. Son las respuestas correctas. Pero, ¿cómo yo llego a entender a Dios? ¿Cómo hizo lo que hizo? A través de la ciencia. Y la sabiduría es más fuerte que la ciencia. Un ejemplo, si el Vaticano llegara a decir, vamos a matar a todos los científicos, ellos lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque la sabiduría o la religión es mucho más fuerte que la ciencia. La ciencia es muy débil, hay que decirlo. Porque los científicos dependen de qué? Del patrocinio de personas que son religiosas. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Siempre están ¿qué? Buscando patrocinadores. Y los que lo hacen son los varones creyentes. Es realidad. Eso no se puede negar. Y Jesús entiende la situación en la que está y dice, Lucas capítulo 11, versículo 52, dice, hay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿A quién regaña? A este lado, dice, la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Ellos quisieron, rechazaron la ciencia y dice, vosotros mismos no entráis y a los que están entrando se lo impedís. Entonces ellos quieren buscar a Dios a través de qué? De los resultados. Pero ellos dicen, no, usted no tiene nada que ver, porque Dios no tiene nada que ver con la ciencia y Dios dice es que yo soy un científico. Jesús se presenta con una bata de científico. Y por eso los humanos no han podido ver a Jesús, pero Jesús se llega a presentar con una bata de científico. ¿Por qué? Porque él es un científico. Y miren lo que él dice la llave. ¿Por qué? Porque la ciencia es una llave. La ciencia es una llave. Y la religión, que es la sabiduría, es un candado. Y por medio de la ciencia, yo abro ese candado y puedo llegar ¿qué? A entender a Dios, porque libero ¿qué? La sabiduría. La libero. Y ellos empiezan a ¿qué? A retroalimentarse juntos. Sabiduría, ciencia, ciencia, sabiduría. Y se empiezan a ¿qué? A retroalimentar y a conectarse los unos con otros y se dan cuenta que todo hace parte de ¿qué? De una unidad. Por eso Jesús dice, yo soy el todo, el alfa y el omega. ¿Qué es el alfa? La religión, el alfa.
y la omega, la ciencia. Jesús dice, yo soy ambos. Yo soy ambos. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el sumo sacerdote del Dios Altísimo, pero también soy el científico. Yo soy ambos. Y Jesús muchas veces viene a la tierra como un científico y le empieza a explicar a los humanos las propiedades que él dejó en las plantas o en los hongos o en los animales. Les dice, miren, ustedes tienen una enfermedad. Y Jesús dice, yo dejé una cura en un hongo. Yo dejé una cura en un árbol. Dejé una cura en un animal. Porque los animales tienen un propósito, no están ahí de adorno. Y Jesús dice, sí, yo creé la cura y la puse en un animal. Búsquenla. Porque el deber del hombre es que explorar la creación de Dios. Es realidad. Debemos entender que Dios utiliza unas herramientas, que es la ciencia, la conciencia y la paciencia. Normalmente los religiosos pelean con los científicos, cuando lo correcto es que armonizar, porque Dios creó todo concepto lo creó. Por eso Jehová es el gran pastor, el sumo sacerdote, el gran rabino, el buen pastor, que él cuida ¿qué? Las ovejas. Pero Jehová nuestro Dios también creó que al ratón. Y el ratón es utilizado para qué? Para experimentar porque tiene un ADN muy similar al ser humano. Y con él se puede ¿qué? Experimentar. Dios lo creó con ese propósito, para que el ser humano pueda experimentar y llegar a conocer a Dios. En la realidad. Y todos hacemos parte de ¿qué? De una unidad. Somos una unidad. ¿Por qué? Y aquí ¿qué hacemos? Nos retroalimentamos. La sabiduría de la ciencia y de la ciencia, la sabiduría. Ahora bien, mira lo que dice la Biblia acerca de eso. Proverbios capítulo 2, versículos del 10 al 15 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, cuando la sabiduría entra en tu corazón, sabiduría, entra en dónde? En el corazón. Y la ciencia, mira lo que dice, la ciencia fuere grata a tu alma. Tu alma es literalmente, tiene que ver con tu mente, pero también con tu personalidad. Entonces la ciencia va al corazón y la ciencia al alma. Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por las sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Sus caminos. Entonces Dios dice que la sabiduría debe ser que debe habitar en el corazón y la ciencia debe ser grata al alma, porque sin ciencia y sin sabiduría no se puede entender a Dios. Por eso Jesús habla un idioma, incluso cuando veamos a Jesús, Jesús se llega a decir, óyeme, abre un portal que vamos a ir a otra dimensión y tú dirás, ¿abre un portal? Yo no sé hacer eso, Señor. Él te va a decir, entonces, ¿qué estoy haciendo en la tierra? Los seres humanos deben aprender eso. ¿Por qué? Porque Jesús, él sé que los humanos deben aprender eso y él es el gran maestro, él se lo enseña. Él les enseña a abrir portales, a abrir otras dimensiones, porque ustedes deben saber que Jesús, como él es un creador, él vive de eso, vive creando, todo el tiempo vive creando dimensiones. El ser humano tiene que aprender eso, tiene que aprender y tiene que aprender a reconocer a Jesús como científico y como la sabiduría. Ustedes deben saber de que Jesús le ha enseñado a los masones. Por eso los masones tienen un nivel de conciencia mayor al de los seres humanos. Porque Jesús los escogió. Ustedes deben saber de que toda persona que está en la iglesia, Dios le está probando su corazón. Pero como la persona no muestra ningún afecto hacia Dios, Dios lo deja en la iglesia. Pero si la persona demuestra amor, eso es lo que importa, amor hacia Dios, Dios lo selecciona y le enseña cosas ocultas. Y de ahí aparece que el ocultismo. Y ellos practican que el ocultismo. El problema es que ellos se vuelven malos. Ocultismo. Ocultismo.
Y Jesús es el gran maestro. Jesús es la X, el que está en incógnito. Jesús le enseña a todos, pero no todos saben de que Jesús les enseña. Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Jesús mira a todos, pero no todos miran a Jesús. Jesús te enseña esto, lo que les dije. La sabiduría, el compás y la inteligencia, la escuadra y la G, ¿recuerda qué? El gran arquitecto, Jehová. Jehová también es que el ojo que todo lo mira. El ojo de la pirámide. Porque Jehová nuestro Dios, Él es el ojo que todo lo mira. No hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Él lo mira todo. Hay mucha gente que le da miedo a ese símbolo. ¿Por qué? Porque ellos lo mancharon con brujería y con hechicería. Y Dios, Jesús, al ser humano le enseña literalmente a abrir portales, a abrir otras dimensiones. Le enseña a hablar con los animales. Pero cuando la persona se desconecta de Dios porque dice, no, es que ya yo sé esto, ya sé esto, yo no necesito a Dios. Cuando Dios mira eso, dice esa persona no es digna. Y cuando se aparta de Dios, lo que Dios le enseñó, Él lo transforma en cosas malas. Y ahí la persona se vuelve perversa. Y eso es lo que le pasa a los masones, los iluminates, los rosacruces, los de la aurora dorada y los jesuitas. Ellos se vuelven malos. Se vuelven malos. Cuando el deber de ellos es que ser buenas personas. Es realidad. Pero ellos empiezan a volverse malos. Pero ellos tienen un nivel de conciencia mayor al de cualquier otra persona. Y ellos tienen unos secretos ocultos que Jesús mismo se los dio. Es realidad. Y por eso Dios te selecciona. Por eso el ser humano debe entender de que el ser humano no puede ser solamente bueno. El ser humano debe entender esto. Escuchen. El ser humano no puede ser solamente bueno, sino que el hombre necesita un grado de ¿qué? De maldad. Y Jesús se encarga de enseñarle ese grado de maldad para que el ser humano pueda ser perfecto, como un fruto. Si tú miras, todo fruto tiene un lado bueno y un lado malo, como tú. Tú eres un humano y tú dices, venga, pero yo soy perfecto. Pero tú tienes una mano positiva y una mano negativa. Y tú dices, venga, porque yo necesito esas dos manos ¿para qué? Para poderme mover, para poder pelear. Imagínate donde tus dos manos fueran derechas. No vas a poder moverte. Si tú tapas un ojo, te vas a dar cuenta de que tu otro ojo es diferente al otro. Y cuando tú te tapas así, te das cuenta de que tienes un lado bueno y un lado malo. Donde tú miras y dices, venga, pues es que yo aquí me veo bueno y aquí me veo malo. ¿Por qué? Porque la humanidad debe entender eso, de que todos necesitamos un grado de maldad, pero no es un grado de maldad como entendemos de que, vamos a matar, vamos a robar, vamos a hacer eso. No, no es eso, sino es un grado de qué? De astucia. Y Jesús te enseña esa astucia. Él te la enseña, una astucia, y Él te la enseña. Y el hombre se vuelve ¿qué? Perfecto, porque se vuelve más despierto a los demás. El problema es que como ellos han recibido esa astucia, ellos se vuelven superior a los demás. Pero cuando tú despiertas en esa astucia, tú te vuelves superior a los demás. Y te vuelves un fruto perfecto. Mira lo que dice. Hebreos capítulo 9, versículo del 27 al 28 dice. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Ustedes deben saber de que en el ocultismo aparecen nuevos conceptos. ¿Y tú llegas a qué? A comprenderlos. Pero hay conceptos que son erróneos, como en el ocultismo se enseña mucho de que el ser humano tiene vidas pasadas. Y lo que ocurre es que el ser humano se vuelve un canalizador de energías. Y como tú estabas en el cuerpo de tu padre, tú puedes llegar a sentir lo que sentías cuando estabas en el cuerpo de tu padre. Y tú puedes canalizar esas vidas pasadas. Pero esas vidas pasadas no eran tuyas, sino que eran de la persona en la que estabas dentro. Todos estábamos dentro de Adán. Tú llegas incluso a canalizar imágenes de Adán en el huerto del Edén. Puedes llegar a canalizar esas energías. O puedes canalizar energías de otra persona que vivió en la que tú estabas en el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque todos vivíamos dentro de nuestros padres. ¿O no? Vivíamos dentro de nuestros padres. Y por eso la Biblia dice, ustedes no van a vivir para siempre, porque los masones dicen, no, nosotros podemos hacer lo que queramos. Matamos, robamos, hacemos lo que queramos porque vamos a vivir
luego reencarnamos. Pero deben saber de que no. Dios estableció de que el hombre viva una sola vez y demuestre si es digno de la vida o no. Por eso el ser humano tiene solamente vida, una vida. Pero en el ocultismo tú llegas a entender de que tú puedes reencarnar, pero eso no es posible. Eso no es posible. Solamente vivimos una sola vez y le demostramos a Dios si somos dignos o no de vivir eternamente. Eso estamos haciendo. Y dice, y después de esto, el juicio, porque Dios estableció un juicio, por eso Dios no hace nada. Porque dijo, yo lo voy a juzgar en el día del juicio. Entonces, si tú robas, matas, violas y haces lo que quieres, acuérdate que hay un juicio. Hay un juicio, acuérdate. Y dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez, sin relación con el pecado, para lavar a los que le esperan. Entonces debemos entender eso. Hay conceptos en el ocultismo que son erróneos y tú puedes llegar a absorberlos y a creértelos, como el tema de la reencarnación, pero eso no es posible. Eso no es posible. La reencarnación no es posible. Tú vives solamente una vez y le demuestras a Jehová nuestro Dios si eres digno o no de la vida eterna, porque si no, Dios no se ocultaría. Y Dios se oculta con la intención de que el hombre muestre su verdadera naturaleza. Porque al final el ser humano no ha ganado la vida. El ser humano no ha ganado la vida. El ser humano está viviendo para ganársela, para demostrar que es digno. Dios, yo soy digno de vivir porque yo obedezco tus mandamientos. Ando rectamente delante de ti y yo temo a Dios. Dios dice, esa persona es digna. Y logró entender con la creación de que hay un creador bien hecho. Entonces Dios dice, esa persona es digna de alcanzar la vida eterna. Hay personas que dicen, no, yo creo en la encarnación y hago lo que yo quiera porque yo voy a reencarnar. Y eso no es posible. Eso no es posible. El ser humano vive solamente una vez. Es realidad. Entonces, recordemos que Jesús, ustedes deben saber que Jesús es el todo. Todo. Cuando dice que es el todo, él dice, yo soy el todo. Y soy el todopoderoso. Pero Jesús también es que la totalidad. ¿Por qué? Porque Jesús es un ser andrógeno. Él es masculino y femenino al mismo tiempo. Él es Barbelón. Barbelón es como Barbie, pero en manera masculina. Barbelón. Y él es un ser andrógeno, pero también es conocido como el verbo de Dios, la fuente de todo poder. Y la fuente de todo poder es que la energía. Jesús es la energía. Él es la energía. El verbo de Dios, la palabra. Y ustedes deben saber que Jesús mira los humanos como templos, porque los humanos son templos. Y dentro de cada templo se puede formar un Cristo interno. ¿Por qué? Porque el ser humano es un templo. Y Jesús entra en tu corazón. Pero Jesús empieza ¿qué? A fusionarse dentro de nosotros y él empieza a evolucionar con nuestra alma. Y nuestra alma puede cambiar de aspecto. ¿Por qué? Porque nuestra alma evoluciona. Nuestra alma evoluciona. Y como Jesús es un ser andrógeno, él se mezcla con otros seres dentro de nosotros y él puede cambiar de aspecto de acuerdo al nivel de conciencia que tenga la persona. Digamos que esta persona tiene un nivel de conciencia de 450, 450, un nivel de conciencia alto. Tú con ese nivel de conciencia puedes entender a Dios, puedes incluso hablar con Dios para poderlo entender, pero su Cristo interno aparece en forma de que es un toro. Ella se puede llegar a asustar por el aspecto, pero este es su Cristo interno. Ese es su Cristo interno. Él va a seguir ¿qué? Evolucionando a medida que la mujer va ¿qué? Va aprendiendo y adquiriendo conocimiento de Dios. Luego él cambia de forma. Digamos que esta mujer tiene un nivel de conciencia de 600 y su Cristo interno tiene la apariencia de un gato, de un gato. Con un nivel de conciencia tú puedes también llegar a entender a Dios. Incluso puedes enviarle información al universo para moldear la realidad. Pero su Cristo interno es un gato. Pero su Cristo interno va a seguir ¿qué? Evolucionando. Ella va a decir, venga, pero mi Cristo interno, Jesús es un gato. No, sino que él va cambiando de forma. Él es un ser antropomorfo. Cambia de forma, cambia de forma.
porque Él tiene todas las formas. Por eso le alcanzó la transfiguración, Él puede transformarse en cualquier forma, cualquier forma. Por eso tanto el gato como el toro, ambos son Cristo, sino que Él se acopla de acuerdo al nivel de conciencia de cada persona. El hombre dice, no, yo tengo un nivel de conciencia de 1000. Y mi Cristo interno es un varón que parece una sirena o un dragón. Y Jesús dice, yo soy el dragón, yo soy el gato y yo soy el toro. ¿Qué está ocurriendo ahí? De que Jesús les está explicando a ellos desde su corazón. Él habla en el corazón y te enseña la sabiduría desde el corazón. Y te dice, mira, haz esto y haz esto. Así vas a ganar dinero. Así vas a lograr esto, así, así. Él te empieza a guiar, pero solamente como ecopiloto, porque las decisiones las tomas tú. Es como si Jesús fuera un consejero dentro de ti. Pero como Jesús es un ser antropomorfo, él se va ¿qué? Combinando de acuerdo al nivel de conciencia de qué? De tu alma. Porque esta es tu alma. Esta es tu alma. Por eso alma viene de qué? De animal. Esta es el alma de la muchacha, de la otra muchacha. Es el alma. Es el alma. Es realidad. Mira lo que dice Amós capítulo 2 versículos del 11 al 12 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. En el nazareato tú llegas a entender a Jesús de esta manera. En el nazareato, cuando tú le haces un voto a Dios, y Dios entra en ti, y empieza a trabajar desde adentro, y tu corazón empieza a evolucionar, y tu alma se transforma en otro ser, y aparece un Cristo interno. Y tu Cristo puede ser un toro, un gato, o puede ser una, una sirena. Puede llegarse a presentar como una sirena. Por eso dice, y vuestros hijos para que fuesen nazareos. En el nazareato es donde tú aprendes a conocer a Jesús tal y como es Él. No es así, dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros dice a beber vino a los nazarenos. Los nazarenos no pueden beber vino. No pueden beber vino. Pero ellos que hacían, le daban vino a los nazarenos porque ellos enseñaban de que Dios es un ser antropomorfo y que Dios es un ser andrógeno. Por eso Jesús dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y cuando Él dice que es el león de la tribu de Judá, lo dice de forma literal. Porque Jesús dice, yo no me avergüenzo de ninguna de mis creaciones. Yo no me avergüenzo ni del león, ni del burro, ni del caballo, ni del cerdo. Yo no me avergüenzo de ningún animal que yo he creado. Y Jesús se llega a presentar de forma de animales. Es realidad. Y Él empieza a evolucionar dentro del corazón del hombre. Es realidad. Y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis.